Estás escuchando el podcast Sangre, Muerte y Placer, una producción de Resiliencia Educativa. Recuerda que nos puedes encontrar en Spotify y Google Podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Sangre, Muerte y Placer de asesinos seriales. Bien, como todos los martes, estamos con la compañía del doctor Carlos Reséndez Reyes, la doctora Lorja Pérez Landa, la maestra Viviana Arreola y nuestro queridísimo licenciado Emilio Aburto Casillas, a quien le cedemos el micrófono para que nos introduzca en el tema de este personaje, Higinio Sobera de la Flor, quien también fue conocido como el Pelón Sobera. El Pelón Sobera. Pelón por convicción. Pelón por convicción, porque él decide raparse por un tema que es escalofriante para muchos. La palabra en sí misma es escalofriante para muchos. Esquizofrenia. Él se quejaba de que el cabello le dolía y entonces, en cuanto tuvo oportunidad desde muy joven, fue con el peluquero, pidió que lo raparan y nunca más se volvió a dejar crecer el cabello. El Pelón Sobera es, nos hablan, nos lo describen y nos hablan de asesinos seriales, pero en realidad yo creo que en particular Sobera no me califica como serial, ¿no? Ciertamente su manera de actuar era oportunista, desordenada, y estamos hablando de un par de homicidios por impulsividad exclusivamente, impulsividad provocada por esta situación que le fue debidamente diagnosticada, de hecho, por el doctor Quirós Cuarón, en relación con la de escuchar voces. Él reía descontroladamente desde joven sin razón alguna. Ciertamente le fue debidamente diagnosticada y comprobado el asunto de esquizofrenia, y su caso marca un hito judicial, porque a partir de ese momento se modifica a un enfermo mental probado en cuanto a su sentido criminal. Okay. Eso es importante tenerlo en cuenta. Gracias a la intervención del doctor Cuarón, precisamente, se marca un hito con el Pelón Sobera en relación con el trato que se le da y el tema de la imputabilidad que puede tener un enfermo mental probado. Muy bien, muchas gracias, señor Emilio. Y antes de pasar al tema que trajo a colación al señor Alfonso Cuarón Quirós, sí me gustaría precisar que este personaje es muy diverso de los que hemos hablado en episodios anteriores, donde había una tendencia a ser poco letrados o que venían de una familia de escasos recursos. En este caso es contrario, ya que Higinio Sobera venía de una familia de clase alta, pues tenía su propio coche, iba conduciendo como supongo que lo acostumbraba, y pues en un percance de tránsito, o más bien en un arranque de ira, es como comienza esta breve carrera criminal, de la cual me gustaría que nos platicara la doctora Lorja. Bueno, pues muy buenas noches a todos. Gracias, Fer. Es un placer estar con ustedes, transmitiendo acá desde Jalapa, Veracruz. Y bueno, pues como comenta Emilio, tal vez no pareciera insertar como homicida serial. Lo que pasa es que hay dudas de que, o sea, se le han comprobado dos muertes, ¿no? Dos homicidios, pero
existe duda de que hay más víctimas que no se le pudieron comprobar como tal, pero bueno, de hecho su carrera criminal inicia con una chica, con una sexoservidora que tenía él en el auto, y en algún momento no accede a hacer algo que él le pide y la avienta con el auto en movimiento. No muere, pero la deja muy lesionada. Recordando el tema de la semana pasada con este pobre hombre que tantito más, yo creo que si se hubiera querido suicidar tampoco lo logra, ¿no? Buen Tan mala Macario. suerte que feo, pobre y demás, ¿no? Pues sí, tienes razón, personaje, el pelón, ¿cómo se llama? Sobera, ¿no? Higinio Sobera de la Flor, pues sí, venía de una familia bastante pudiente, el tío era gobernador de Tabasco, ¿no? Me parece, el papá español, tenía muy buena posición económica, también muy inteligente. Él llega a lograr su licenciatura en contaduría por parte de la UNAM. Nunca ejerció porque no había la necesidad económica. Él tenía su futuro asegurado por dinero de papá y de mamá. Estos personajes, tanto el padre como la madre, se separan cuando él es muy pequeño, pero ya hay un antecedente de enfermedad mental en la familia, Fer. Él es el segundo de 3 hermanos varones y el primero es internado en España en un hospital psiquiátrico porque ya tenía problemas serios de ansiedad y de depresión. Cuando le comentan a la mamá que Higinio también tiene problemas psiquiátricos, ella no lo acepta. Y entonces, si no lo acepto, no existe. Y si no existe, obviamente, no lo trato. Al separarse papá y mamá, el chico queda bajo el resguardo y la custodia del papá, que realmente tampoco prestó mucha importancia ni mucha atención al cuidado del hijo, porque tenía mucho trabajo, y se convierte en un junior. Entonces vamos a ver que aquí hay una combinación pues terrible, ¿no? Imagínate dinero, juventud, prepotencia y enfermedad mental. Sí. Entonces, este chico realmente sí tenía un diagnóstico de esquizofrenia larvada. Además de todo, era neurótico y también presentaba un marcado problema de psicosis. Pero bueno, si me das el chance de que ya para terminar, ya mis últimos comentarios, ya para englobar sí, claro. una opinión, ya de todos, ya me enfrasco un poquito más en esto, para que pues todos podamos participar, ¿no? ¿Cómo claro, ves? claro, doctora. Oiga, una pregunta. Con base en sus conocimientos, la esquizofrenia, perdón, la forma de detectar la esquizofrenia es igual a a la forma en la que se hacía hace 40, 50 años. ¿Ha cambiado? Lo que pasa es que la literatura ha cambiado. O sea, estamos hablando que cuando se le diagnostica a Higinio, pues estaba el DSM-1 o 2, me parece, y ahorita ya vamos en el 5. Ya, ok. Donde se han multiplicado las enfermedades mentales, pero realmente hay muchos síntomas que dan pie al diagnóstico. Además de todo, hay distintos tipos de esquizofrenia, ¿no? Por ejemplo, ahorita hago la mención de que es esquizofrenia larvada, pero por ejemplo está la esquizofrenia paranoide, ¿no? La esquizofrenia hebefrénica, o sea, yo creo que se ha ido evolucionando, pero al grado de que al día de hoy, Fer, ninguno ni del público ni de los que estamos ahorita en esta mesa de trabajo nos salvamos de tener una enfermedad mental prácticamente, sí. ¿Eh? Sí. Todos tenemos patologías, entonces yo creo que en ese momento, y quisiera comentar algo que es algo que estuve checando entre mis apuntes, es algo muy curioso. Ya hablamos de Goyo Cárdenas, que
el inicio de su vida delictiva es en el 42. Después hablamos, me parece, la semana pasada de este tipo ¿Macario? Canchola, sí, ¿no? De Sí. Macario, que Ajá. se da me parece que Va a ver. a ver, ¿en qué En los, año? En el en los 60. 60, en los 60. Ajá. Y resulta que tenemos entonces a Higinio, que inicia en 1952. Uh-huh. O sea, es un dato muy curioso, que uno en el 62, otro en el 42, otro en el 52, pero todos terminan en el 2, ¿no? Sí. Pero bueno, aquí en el caso de Higinio, sí encontramos a un psicópata muy bien establecido, ¿no? Con toda la sintomatología. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que comentan los compañeros para que podamos ya darle al final un enfoque un poquito más. Esas coincidencias. Más científico, ¿no? Sí, oye, qué coincidencia, ¿no? Y esas coincidencias también las vamos a observar en nuestra segunda temporada. Esperemos llegar allá, en la que también en Estados Unidos aparecen personajes como BTK, Jeffrey Dahmer, Ed Kemper, y también se asocia mucho eso con el acercamiento al plomo, ¿no? Pero ya nos tocará leer y estudiar acerca de ellos para ese entonces. Pues bien, doctor Carlos, sus comentarios respecto a este personaje, donde podemos encontrar que, pues, bueno, independientemente del caso previo que señala la doctora, también podemos encontrar estos arranques de ira producto de la esquizofrenia, o también la misma necrofilia que practicó en su última víctima, que resultó ser por la que lo condenaron. Sí, pues, yo estuve tratando de entender un poquito sobre este tema, sobre esta persona, mal apodada el Pelón, ¿no? Y efectivamente, como decía por ahí el licenciado Emilio Aburto, se le diagnosticó esquizofrenia, pero ¿en dónde? Fue en la Castañeda también, por lo que leí. No, si sea cierto o sea mentira, no lo sé, con eso de que hay inmensa, noticias sobre estas personas, y la mayoría ahora sí, de los escritos son falsos, ¿no? Son personas, aumentando más, digamos, los comentarios sobre estas personas, como decía, la doctora y el licenciado, y usted mismo, sí, los trastornos, podríamos clasificarlos o entraría en todos los trastornos que incluso están, por ahí estuve leyendo, como bien dice la doctora Lor, el ¿qué es? El DNC5, DSM5, sí. Bueno, por ahí estaba viendo que se clasifica, bueno, las clasificaciones en general, yo creo que entramos todos, sinceramente. Yo no sé si porque no soy psicólogo, o no sé si porque no, digamos, comparto mucha esa información o ese concepto. Yo creo que está clasificado esta persona, por ejemplo, estaba viendo el trastorno esquizoide, algo así por el estilo, que dice de la personalidad de un patrón de desconexión de las relaciones sociales, ¿no? Y de la restricción de la expresión emocional, ¿no? Igual como decía una vez, como decía el licenciado Emilio, que a esta persona le molestaba el cabello, no sentía dolor según al tener el cabello, no por eso se lo quitaba, ¿no? Igual entraba el trastorno equizotípico, que es de la personalidad de un patrón malestar intenso en las relaciones personales, distorsión cognitivas y algunos otros argumentos que aparecen en este manual de instrumentación o nivel para clasificar a las personas. Aunado a esto, lo que se decía de la Castañeda, ¿no? Porque fue diagnosticado precisamente, supuestamente por médicos de la Castañeda, en donde en ese entonces la Castañeda tenía, o daba
las enfermedades o los diagnósticos por demencia, imbecilidad, epilepsia, alcoholismo, neurosis, y hay muchos argumentos de doctores en la actualidad, ¿no? Que se dedican a estos temas, en donde, bien o mal, tiran las aportaciones de todas estas personas, porque supuestamente no estábamos todavía a un nivel cognoscitivo avanzado, ¿no? Todavía teníamos muchas lagunas en el instrumento médico, en este caso, médico, sí, y también en la psicología, ¿no? Cabe respetar digamos que la demencia o lo que sufrían estas personas en los desórdenes de las funciones intelectuales que sufrían, pues eran clasificadas, como lo decía la doctora, desde otro tipo de vista, ¿no? Desde otros actuales, desde otros métodos. Y pues considero que sí, efectivamente, como dice, las clases sociales difieren mucho, y en muchos casos de todos los asesinos en serie, de todos los asesinos clasificados desde cualquier punto de vista. Desde el pobre hasta el rico puede tener la misma tendencia a matar. Desde el rico hasta el pobre podemos analizar y podemos ver que no hay inteligencia o no hay un camino hábil para llegar ahora sí hasta el acometido que tienen que hacer, ¿no? El asesino puede ser rico, puede ser pobre, pero por lo regular es el libre albedrío que tenemos como personas, lo que nos hace interactuar o lo que nos hace llegar o a cometer este tipo de delitos. Y sinceramente, considero que ahora sí los patrones o los otros protocolos, ya sea del FBI, ya sea de Policía Federal, ya sea de instituciones de otros países, en donde los perfiladores clasifican este tipo de personas de acuerdo a lo que han hecho, a lo que han interactuado, a lo que han cometido. Considero que en México todavía no podemos llegar a establecer ese protocolo o ese contacto o a tener esa habilidad de desplegar o de dividir a los diferentes asesinos que tenemos, porque sinceramente, porque estamos capacitados, pero seguimos haciendo lo que a lo mejor se escucha feo, pero seguimos haciendo lo que hace rato estaba diciendo la maestra Vivi, que como el asesino copy-paste, el que copia al verdadero asesino. En México estamos haciendo lo mismo, estamos haciendo el digamos copy-paste, pero en las habilidades de la criminología, la psicología, el derecho y las ciencias forenses, ¿no? Cuando podamos interactuar y cuando podamos tener nuestros propios conceptos y habilidades de cómo piensa, cómo actúa, digamos, en este caso, el asesino mexicano, podremos desplegar y podemos ser más efectivos a la hora de interactuar. Usted, dígame, cuando la policía se ha encargado de arrestar o de intervenir a una persona como esta, ¿cuándo ha actuado? ¿Cuándo la policía ministerial ha tenido el conocimiento de actuar, ahora sí, de tener la iniciativa, de tener un protocolo para que podamos clasificar a estas personas? No lo hemos tenido hasta entonces, y yo creo que si nuestra ciencia no entra en este punto a interactuar, a tratar de ahora sí, de edificar esta ciencia, pues no lo vamos a lograr nunca. Es mi punto Muy de bien, vista, doctor. muy particular. Gracias. Lo que pequeño, ¿no? Pero pues ahí están. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y pues, independientemente de lo que vamos a escuchar de la doctora Lolja respecto a Alfonso Quirós Cuarón y el trabajo que hizo partiendo del caso de Sobera, pues también me gustaría escuchar a la maestra Viviana respecto a qué opinión tiene acerca de lo que ha hecho o lo que le falta hacer a la criminología respecto a la perfilación criminal. Yo soy totalmente ajeno al tema, pero sé que usted tiene el comentario más preciso.
Hola, bien, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué le falta? Pues muchas cosas a mi punto de vista. No tenemos, digamos, ¿cómo le puedo decir? Un punto de comienzo quizás sí, Ajá. pero más allá de eso, faltan muchas cosas que tiene que ser la política criminal, como este chico, ¿cómo se llama? El ¿Higinio? pelón, se me olvida. Ándale, Higinio, perdón. Ajá, sí, no se preocupe. En ese entonces dice que tenía familia que estuvo en el manicomio, o sea, prácticamente es hereditaria la esquizofrenia. Bueno, es lo que yo leí. Y en ese entonces, pues no había un punto de inicio de cómo es que se podía indagar más sobre el tema. Aún no contaba, y siento que ahorita todavía no contamos con eso. ¿Cómo se puede indagar más sobre este tema? Sobre la... Ajá. O sea, les faltan los procesos, quiero pensar, ¿no? Ande, Los procedimientos. Sí, de eso también hace creo que 2 podcasts, 3, el doctor Carlos igual hacía el comentario muy similar al de usted. Pero sí, no sé, doctor, ¿quiere agregar algo? Sí, ¿qué le hace falta a la criminología? ¿Para qué? ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué le hace falta a la criminología? ¿Para qué? ¿Qué le falta por hacer? ¿En qué está fallando la criminología moderna? Mire, un punto de vista particular, en particular. El FBI, la DEA, diferentes instituciones gubernamentales, no federales, de altísimo nivel. Cuando iniciamos porque me acuerdo que inició con la pregunta de perfil criminal, ¿no? Cuando los agentes del FBI hicieron su protocolo en perfilación criminal, ya lo había dicho en otro punto, como Sí, ya lo había comentado. sí, que los agentes no eran las personas correctas para hacer este protocolo, no eran personas preparadas. Pero es como yo siempre lo he dicho, como siempre he pensado. O sea, si las personas que están preparadas no se avientan, ahora sí como quien dice vulgarmente, al ruedo, ¿quién lo va a hacer? Las personas que están menos preparadas, debe de haber alguien, pero el chiste es que la criminología en México, en México estoy hablando, se sienta lo que es, que se la crea, que somos personas profesionistas que debemos de llevar ahora sí las riendas en este punto, no en este concepto. Y como bien lo decía, iniciamos este tipo de pláticas porque igual he escuchado algunos audios en donde algunas personas tienden a fantasear, a hacer más grande estos temas, ¿no? Y sinceramente no, desde el punto científico profesional, pues solamente se debe de hablar y de interactuar lo que marca y lo que es, sí, no agrandar, no hacer, no, yo creo que disminuir o hacer más pequeño este tema sobre estas personas, ¿no? Aunado a eso que que el gran reto que tiene la criminología o la ciencia forense ahora sí es determinar las motivaciones por el cual estas personas dedican o tratan de ser inteligente o de pasar por inteligente en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Que por lógica y por ende, si hay personas preparadas, pues estas personas van a quedar en el olvido, van a quedar enterradas, ¿no? La criminología, criminalística y ciencia forense solamente necesita tener el aporte, las personas adecuadas para llegar y para hacer como lo había dicho, este protocolo, este seguimiento sobre estas personas, el análisis, y muy bien, doctor. Por esto podemos crecer como ahora sí, como bien nos dice en la ciencia forense, ¿no? Y no quiero aunar más porque me voy a seguir alargando. Muchísimas gracias. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Y pues, doctor Alol, pues sí, nos gustaría escuchar sus conclusiones respecto al tema de Higinio Sobera de la Flor. Mira, Fer, como criminóloga te puedo dar una opinión. Me parece que cuando surge este caso del chacal de la Roma, o sea,
nada más con el puro mote nos damos cuenta de la magnitud y de la cuestión tanto sociocultural y económica, ¿sí? O sea, estamos hablando de la colonia Roma, ¿sí? Estamos hablando de una persona que actuó a sangre fría, ¿no? Por eso se le denominó como chacal. Estamos hablando de los años 50, estamos hablando que quien hizo su perfilación en ese entonces también, como lo habíamos comentado ya en otra ocasión, pues fue el doctor Quirós Cuarón. Él como criminólogo, como padre de la criminología en México, él tuvo mucho contacto en su momento también con Lombroso. Tal vez ya de lo último, de hecho Lombroso le escribe una carta de puño y letra en donde lo felicita y todo esto. Vamos a recordar que en los años 50, mediados del siglo pasado, la criminología pues apenas estaba dando frutos, apenas estaba dando a conocer y tenía muchas lagunas. Lagunas que desgraciadamente seguimos viviendo en la actualidad, y no porque no haya literatura, no porque no haya crecido como ciencia, sino porque todavía habemos criminólogos que no estamos ni bien preparados, ni estamos comprometidos, y todavía peor, las instituciones no nos consideran como parte importante en el estudio y en el proceso de personajes como los que estamos tratando en esta materia, ¿no? El criminólogo debe saber de sociología, de antropología, de psiquiatría, de psicología, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no se hace un verdadero estudio criminológico porque hay lagunas, hay deficiencias. En este caso, desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico sobre todo, estamos hablando de que, pues sí, era un junior, era un niño mimado, que nada más le bastaba poner la mano para que le dieran dinero. Él no pudo cobrar la herencia de su papá porque tenía problemas de enfermedad mental. Él por salud mental no le pudieron dar el dinero que le correspondía por parte de su papá, pero sin embargo él llegaba a las oficinas de su papá, le daban dinero. La mamá le daba dinero, la mamá todavía lo quiso proteger. Primero mata al tío de esta chica que fue Miss México actriz. Y después actriz, Ajá. Ana Berta Lepe, ¿no? Que fue el tío, no sé si fue militar o policía, pero bueno, también era muy reconocido, Arturo Lepe, me parece. A sangre fría, nada más porque discutieron, ¿no? De un auto a otro. Y luego se da Guillermo Lepe. con esta otra chica. Exacto. ¿Por qué mata a la chica? Pues porque le hizo un desaire, le gustó, se le insinuó, la chica lo despreció, dijo, me de comer esta tuna aunque me espine la mano. ¿Qué problema tenía, qué problema presentaba el chacal de la Roma? Bueno, pues para empezar, pues presentaba una psicopatía sexual. ¿Qué quiere decir? Que todas sus tendencias, sus síntomas, los estaba dirigiendo al aspecto sexual y era lascivo. Él consumía todo tipo de drogas, de alcohol, tenía mayor preferencia por la marihuana, pero también hay un punto muy interesante, era neurótico. ¿Por qué es importante resaltar esto? Todos somos neuróticos, Fer. O sea, quien diga que no lo es, está equivocado. La parte neurótica es, digamos que el freno que nos pone nuestro yo para no cometer tonterías. Él tenía esta parte, él sabía que cuando hacía cosas indebidas, después se sentía mal. O sea, sí estaba enfermo y todo, pero como estaba todavía en un estado larvado, su esquizofrenia, se mantenía ahí como que latente solamente. Entonces, tenía ese freno que lo hacía sentir mal. La parte neurótica, pues, tiene que ver también con un trastorno, es un trastorno tanto sensorial como motor, causados por una enfermedad del sistema nervioso central, ¿no? Era psicótico, que quiere decir lo que pues normalmente nosotros conocemos como loquito. Era todavía funcional de alguna manera.
él pensó que en el momento de que se deshacía del cuerpo del cual abusó sexualmente post-mortem, ella le pregunta a la policía, bueno, pero ¿por qué le quitaste sus joyas, su dinero y todo? Bueno, pues porque la idea era deshacerse de ella y que los perros se la comieran. O sea, sabía lo que estaba haciendo. Después mencionaban, lo que pasa es que al estar enfermo, pues no sabía lo que estaba haciendo. Sí sabía, porque sabía cómo deshacerse del cuerpo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que ya estando en Lecumberri, todos los síntomas se exacerban. La mamá pagaba mensualmente una cantidad, no recuerdo si 600 pesos, 500 pesos, para que lo tuvieran bien. Y realmente en este momento, muchachos, es cuando realmente la esquizofrenia brota de forma terrible, porque bebe sus propias orinas, come y vive entre sus heces fecales, ¿no? Y entonces podemos hablar que ya es un estado de locura, ahora sí, completamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una persona así no tenía que haber estado en Lecumberri. Y tú como abogado debes de saber que era una persona inimputable y que necesitaba tratamiento psiquiátrico y no estar en una cárcel. Entonces, cuando se da todo esto, sí era consciente, estaba en un estado neurótico, pero se exacerba su enfermedad por falta de tratamiento dentro de la cárcel. Y bueno, con eso termino mi participación. Muchísimas gracias, doctora, siempre tan acertada. Licenciado Emilio, la ocasión pasada concluimos muy bien con la definición sobre Macario. ¿Qué palabra, con qué mote podríamos concluir y que caracterice a este personaje? Mira, el pelón tenía rasgos ciertamente antisociales, tenía rasgos limítrofes, incluso narcisistas, evidentemente, pero tenía algo muy particular, era nihilista. Él se dedicaba al placer, le dieron todo para protegerlo, ¿sí? La madre, porque además había un elemento sociológico, hay un estigma social. ¿Cómo voy a tener un loquito en la familia? ¿Sí? Entonces, la madre lo protegía en ese sentido y en esa medida también le daban todo. Él se convierte en un ser nihilista, en un ser que va por placer y que responde al placer, al impulso, por eso es impulsivo, ¿sí? Porque responde a una situación de estrictamente placer, lo que yo siento y lo hago tal cual, ¿no? Y lo broto, ¿ya? Entonces, lejos de controlar además su enfermedad, su enfermedad mental se estimula y se mantiene latente hasta que en Lecumberri se exacerba por el encierro, ¿sí? Porque él no tolera el encierro después de haber vivido con tanta libertad y con tanta libertad hacia sus sentidos y hacia sus propios placeres. Y esa es una particularidad muy poco tocada en todas sus biografías. Perfecto, licenciado Emilio, le agradezco muchísimo su participación. También al doctor Carlos Docentes, como siempre, también, siempre profesional, la doctora Lorja y también el profesionalismo de la maestra Viviana. Muchísimas gracias a todos por su participación. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero pues esperemos encontrarnos en el siguiente episodio. Ya tocamos la mitad de la temporada y pues se viene lo mejor. Esperemos que en el siguiente capítulo no venga yo pelón, pero esperamos lo mejor. Y pues muchísimas gracias a todos. Gracias, maestra Viviana, gracias, doctora Lol, gracias, Emilio. Muchísimas gracias, doctor Carlos. Nos estamos viendo y escuchando. Hasta la próxima.